Buenos días nuevamente. Vamos a repasar para el examen ya de la siguiente semana. Examen del primer módulo. ¿Qué es lo que va a entrar? Vamos a dar como examen la ecuación general de los gases. Acá lo voy a colocar para que estudien. Examen o ecuación, perdón, general de los gases. Y también va a ingresar mezclas de gases. Ahí está. Vamos a pasar o vamos a avanzar o el examen se va a tratar de la ecuación general de los gases y mezcla de gases. La ecuación general de los gases, un poquito lo vamos a recordar, ¿ya? Para la ecuación general de los gases, que es la siguiente, acá vamos a colocar el pavo ratón, ¿verdad? Acá se los voy a colocar el pavo ratón. Esa es la ecuación general de los gases. Esto lo bajaremos. Ahí está. La ecuación general de los gases es el pavo ratón. Ahí está el pavo ratón, que va a ingresar a nuestro examen. ¿Qué tenemos que recordar para el pavo ratón? La constante R. Antes, el pavo ratón o la presión por el volumen va a ser igual a N, que es el número de moles, por R por T. Presión, volumen y temperatura estamos algo familiarizados. R es una constante, es un dato que no nos da el ejercicio, pero nosotros ya lo tenemos que manejar. A continuación les voy a mencionar. La constante R tiene dos valores que depende de las unidades en las que se encuentra. Una se encuentra en atmósferas y la otra se encuentra en milímetros de mercurio. Ahí está. Una en atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Acá lo subrayaremos, sobre mol Kelvin. Sus unidades son grandes, ¿verdad? La otra constante R es 62,4 milímetros de mercurio por litros sobre mol Kelvin. ¿Qué es lo que cambia acá? Atmósferas y milímetros de mercurio. Cuando en nuestro ejercicio estemos trabajando con presiones que estén en unidades de atmósferas, entonces utilizamos esta constante. Cuando en nuestro ejercicio nos diga hallar, qué sé yo, algo en milímetros de mercurio o nuestra presión se encuentra en milímetros de mercurio, vamos a agarrar esta constante, en donde R les mencionaba que no nos da el ejercicio, pero nosotros ya tenemos que manejarla. Ahí está R. ¿Qué era N? El número de moles. N es el número de moles, en donde también vamos a recordar lo siguiente. Ahí está. A N le gusta cambiar, siempre le gusta cambiar. Tienen que mantenerlo a N muy vigilado, tal vez decirlo así. A veces se mantiene, como ven en la ecuación PBNRT, nos va a dar N, digamos. Pero en otras situaciones a N le gusta cambiar. Se va a encontrar como masa sobre el peso molecular. Ahí está. No en todas, en algunos ejercicios lo vamos a ver así, como N, directamente reemplazamos. O en otras situaciones, N ya no le va a gustar encontrarse de esta manera, sino va a cambiar a masa sobre el peso molecular. PM, peso molecular. Entonces hay que estar muy atentos a N. Demasiado atentos. Lo demás se mantiene tal como está. Vamos a resolver primero ejercicios con la ecuación general de los gases recordando todo esto, estas tres cosas. R, que tiene estos valores, ya sea dependiendo a las unidades que estemos trabajando, y N, muy importante, masa sobre peso molecular. Esas dos ideas, o tal vez tres, tal vez la ecuación general, 1, 2 y 3, hay que manejarlas para los siguientes ejercicios. Después vamos a analizar otra vez las mezclas de gases. Tenemos los siguientes ejercicios. La pasada clase antes del aniversario del colegio y del Día del Estudiante habíamos quedado en mezclas. Decíamos que para nosotros estudiar una mezcla o primero analicemos qué es una mezcla. Hay varios gases, ¿verdad? Dibujábamos de varios colores. La cosa es que había más de dos, ¿verdad? O dos gases. Cuando estemos en la ecuación general de los gases, no se refiere a mezclas.
Claro que en mezclas también se usa el pavo ratón, pero ahora lo estamos separando para no confundirnos, ¿ya? Lo vamos a separar. Ahí está, lo voy a borrar otra vez. Mezclas trata de dos gases, ¿verdad? Puedo tener 2, 3, 4, 10 gases en un frasquito, en un recipiente. Cuando yo quiera trabajar con la ecuación general de los gases, solo voy a tener un solo gas. O si bien, para no marearles mucho, vamos a leerlo. Vamos a ver si existen más gases o si nos menciona solo a uno. Si nos menciona solo a un gas, entonces la resolución lo vamos a realizar con PBNRT. ¿Ya? A ver, se tiene 3,5 moles de gas oxígeno. Ahí está el oxígeno en un recipiente de 4 litros a 400 grados centígrados. ¿Cuál será la presión del gas en milímetros de mercurio? Nos habla de un gas, ¿verdad? Solo uno. Hace mucho estudiábamos oxígeno, helio, toda una mezcla de gases. Ahora solo me queda uno. ¿Por qué les estoy reiterando esto? Porque en el examen tal vez esté desordenado, qué sé yo, primero hallar mezclas, después en la segunda pregunta PBNRT, entonces tengan eso en cuenta. Cuando nos hablen solo de un gas, ustedes piensan rápidamente en PBNRT o en el pavo ratón y a la vez van a pensar en las constantes eres y en el número de moles. Este es el que hay que fijarse bien, N, el que le gusta cambiar, ¿ya? A veces se va a encontrar de esta manera, otras veces hay que pasarlo a esta otra fórmula, ¿ya? Ahora sí, se tiene 3,5 moles. Ahora vamos a ir sacando nuestros datitos. Datos. Siempre los datos son importantes, perdón, ahí está, datos. ¿Qué datos tenemos? Vamos a ir leyendo. Se tiene 3,5 moles. Ahí está, 3,5 moles. Cuando yo hablo de moles, ¿quién es moles? N. N es moles. Por ejemplo, acá me dice se tiene 3,5 gramos. ¿Qué yo voy a anotar? Masa. Por ejemplo, acá me dice 3,5 litros. Ejemplo, ¿de quién estoy hablando? Del volumen. Me indica mucho las unidades. Les había mencionado que moles o mol son unidades, como el tiempo, ¿verdad? 2 segundos. Nosotros rápidamente en nuestros datitos ponemos tiempo. Cuando hablamos de moles, hablamos de N. Entonces acá vamos a colocar adelante de 3,5, N es igual a 3,5 moles. Moles o mol, ¿ya? Cualquiera de las dos. De gas oxígeno. Bueno, acá tenemos un gas oxígeno, solo uno, lo vamos a dibujar. Ahí está, el gas oxígeno. En un recipiente, hemos dicho que los gases siempre van a encontrarse en un recipiente de 4 litros. Las unidades me ayudan a identificar a quién le pertenece. Litros me hablan de volumen. Perdón, acá. Litros me habla de volumen. 4 litros. Pregunta, perdón, a 400 grados centígrados. Grados centígrados, ¿de qué me habla o a qué me hace referencia? A la temperatura. Ahí está, 400 grados centígrados. Y nosotros ya sabemos que la temperatura se trabaja en grados Kelvin, más 273. ¿Cuánto nos da como resultado acá? 400 más 273. 673. 673, ¿verdad? Grados Kelvin. Ahí mismo, ¿verdad? Antes de pasar a los otros lados. Ahora la pregunta, ¿cuál será la presión del gas en milímetros de mercurio? ¿Cuál será la presión? Bueno, anotemos cuál será. ¿Cuál será la presión del gas en milímetros de mercurio? Milímetros de mercurio de la misma manera es unidades de medición, ¿verdad? En cuanto a la presión hemos visto 2 unidades hasta 3, pero las más representativas es atmósferas y milímetros de mercurio. ¿Les parece que coloquemos acá al ladito para acordarnos milímetros de mercurio?
nosotros o nos pide la pregunta, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio? Es decir, que esto al final lo vamos a borrar y vamos a incorporar un número, ¿verdad? Tenemos que tener un número. Ese es nuestro objetivo, hallar ese número. Pero me dice milímetros de mercurio. Bueno. Ahora sí, lo que les decía, habíamos hablado de que cuando exista un ejercicio con un solo gas, nosotros tenemos que pensar en el pavo ratón, ¿verdad? Lo vamos a anotar. Presión, volumen, va a ser igual a N por R, le pondremos así, ¿ya? R por T. Ay, perdón, por T. PBNRT. Ahí está, para que nos ubiquemos. Esta es nuestra fórmula. Cuando hablemos de un solo gas, nosotros rápidamente tenemos que pensar en esta. ¿Y qué nos pide? ¿Cuál será la presión? En nuestra fórmula, ¿se encuentra la presión? Esto lo voy a separar, van a disculpar. ¿Se encuentra la presión? Sí, ¿verdad? Entonces hay que despejar, hay que dejarlo completamente solo. Tenemos que fijarnos si es posible hacia arriba, hacia abajo, hacia este lado, hacia este otro lado, si existe alguien que le acompaña la presión. La idea es que esté completamente solo. Acá al lado está el volumen, entonces al volumen hay que botar al otro lado. Esta igualdad es como una pared. Hay que botarlo al otro lado. Ahí está. PBNRT. El volumen le está acompañando. No queremos verlo al volumen. Está multiplicando. Va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Ya no está volumen. Lo hemos desechado o bueno, lo hemos botado y ha pasado al otro lado a dividir. Permítanme, ahí está. Ha pasado a dividir. Ya está la presión completamente sola. Entonces, reemplazamos datos. ¿A qué me refiero? A que todos los numeritos con sus unidades lo vamos a pasar a la fórmula. Ahora sí, vamos a reemplazar. Uno por uno. N, primero N. Buscamos N en nuestros datos. Se encuentra acá, ¿verdad? N es 3,5 moles. Vamos a anotar 3,5 moles. Perdón, moles. Voy a poner mol, ¿ya? Me dice por, multiplicar por R. Perdón, acá. Multiplicar por R. R es la constante universal, ¿verdad? R es la constante universal. ¿Qué podrían anotárselo acá abajo en los datos? A ver, lo haremos. R es igual. Mi pregunta o mi ejercicio me está diciendo hallar la presión en milímetros de mercurio. En el momento que nosotros vamos a escoger R, la constante universal de los gases, tenemos que ver con qué unidades vamos a trabajar. En muchos casos no nos va a decir hallar la presión en milímetros de mercurio directamente, calcular la presión. Cuando nos mencione eso, puedo escoger cualquiera de las dos, pero acá me está diciendo, no, solo vas a hallar la presión en milímetros de mercurio, olvídate de atmósferas. Te está dando una regla. Si no te da esta regla de solo te dice hallar la presión, tú puedes escoger cualquiera de las dos R's. Pero acá nos está diciendo una regla, ¿verdad? Bueno, nos está poniendo en sí una regla que nos dice que trabajemos en milímetros de mercurio. Y en milímetros de mercurio, R, ¿cuánto vale? 62,4. Esto lo vamos a tratar de copiar, ¿ya? Ahí está. La constante R vale 62,4 milímetros de mercurio. Ahí está. Sobre L, por L o litros sobre mol Kelvin. Sus unidades son demasiado grandes, ¿verdad? Ahí está. Esto lo bajaré. Permítame un ratito, se ve un poquito raro. Ahí está. R, ya lo tenemos en nuestro dato. A ver, reemplacemos. ¿Cuánto vale R? Vamos a anotar con todas sus unidades. 62,4 milímetros de mercurio. Ay, perdón. Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio por litro. Litro sobre, ojo, sobre. Solo las unidades. Estoy poniendo sus grandes unidades. Ay, perdón. Mol Kelvin. Hay una acá nomás la voy a colocar, ¿ya?
mol Kelvin. Esas son las unidades de la constante R, 62,4 litros o 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol Kelvin. Acá se me ha pasado un corchete. Ahora sí, me dice por multiplicar por la temperatura. La temperatura, todo tiene que estar en nuestros datos. Tenemos, ¿verdad? Pero antes hemos transformado a Kelvin. La temperatura es 673. 673 grados Kelvin. Me dice dividir, abajo, dividir entre el volumen. ¿El volumen cuánto es? 4 litros. Ahí está, 4 litros. ¿Cuánto nos da como resultado? Acá me ayudan, por favor. Ahí está. 4 litros. Vamos a dividir 3,5 por 62,4 por 6,73, o perdón, 673 dividido entre 4. Pero antes vamos a simplificar unidades. A ver, mol de arriba. Esto está dividiendo, ojo, no le he colocado de esta manera. Ahí está, milímetros de mercurio por litro sobre mol Kelvin. Mol de arriba con mol de abajo se va. Kelvin de abajo con Kelvin de arriba se va. Litros de arriba con litros de abajo también se va. ¿Cuánto nos sale la presión? Ahí está, 36,645. ¿Qué unidades nos? ¿700? Sí, 745. Ya. Ahí está. ¿En dónde? ¿Punto 8? ¿Así? A ver, Jessica, ¿puedes revisar? Para estar seguros y seguras. A ver, revisemos. Las unidades que nos quedarían hasta que revisemos es la siguiente, milímetros de mercurio. ¿Sale, Jessica? ¿O te sigue saliendo el otro resultado? Ya. Ahí está. Este vendría a ser, o esta vendría a ser la respuesta, la presión de este gas. Entonces, nuevamente les repito, cuando tengamos solo un gas, nos enfocamos en PV en RT. Ahora vamos a otro ejemplo. Rapidito, directamente, inciso A. ¿Qué volumen ocupará 2 moles de gas nitrógeno a 375 grados Kelvin y 4 atmósferas de presión? Antes de poder escoger las fórmulas, porque son varias fórmulas, tenemos que leer y verificar si es solo un gas. Acá me habla solo del gas nitrógeno. Entonces, nosotros ya sabemos que solo tenemos que aplicar PV en RT y vamos a sacar a este extremo los datos. Y está, datos. Datos. Ahora sí, leemos. Inciso A. ¿Qué volumen ocupará 2 moles de gas nitrógeno? 2 moles de gas nitrógeno. N, ¿verdad? Cuando me hablen de N, cuando me hablan de moles o mol, directamente N. N es igual a 2 moles. Ahí está. De gas nitrógeno. Ya. A 375 grados Kelvin. Kelvin me habla de la temperatura. Ya no hay que transformar. 375 grados Kelvin. Y 4 atmósferas de presión. La presión está expresada por P, ¿verdad? Ahí está. 4 atmósferas. Hasta ahí. Otra vez. Cuando nos dan así, qué sé yo, una pregunta tan directamente, inciso A e inciso B, olvídense del inciso B, no lo lean. Por eso ahí ya lo paramos. Otra vez volvemos a leer. ¿Qué volumen ocupará? Ahí está nuestra pregunta. ¿Qué volumen ocupará? Nos está diciendo qué volumen.
¿qué volumen ocupará 2 moles de gas nitrógeno a 375 grados Kelvin y 4 atmósferas de presión? El inciso B, olvídense del inciso B. Ahí está. La pregunta estaba al principio, ¿verdad? Nos hemos saltado de la pregunta. ¿Qué volumen ocupará? Allí está nuestra pregunta. Ahora sí, el inciso A. Inciso A. Nosotros ya sabemos que es solo un gas, entonces vamos a aplicar PBNRT. A ver, permítame. Vamos a copiar la fórmula. PBNRT directamente. Es un solo gas, entonces PBNRT. Nos dice qué volumen ocupará. Nos está pidiendo el volumen. Entonces hay que despejar ¿a quién? Al volumen. Hay que dejarlo solito. ¿Quién le está acompañando? La presión. La presión está multiplicando. Va a pasar a dividir. Y vamos a tener algo similar a esto. Ahí está. El volumen se está quedando. A la presión lo estamos botando. Está multiplicando. Va a pasar a dividir. Lo demás se mantiene tal como está. Acá nomás estamos operando porque acá solo queremos al volumen. Lo demás está ahí observando. La presión le estaba acompañando, está multiplicando, va a pasar a dividir. Y ya tenemos al volumen despejado. Ahora sí, recién nosotros vamos a reemplazar los datos. Vamos a proceder a reemplazar los datos. N, ¿cuánto vale N? En nuestros datos es 2 moles. Ahí está, 2 moles. O 2 mol, cualquiera de las dos. R, me dice multiplicar por R. Acá no nos hemos anotado la constante R. Pueden hacerlo al final de la misma manera. R es igual a. ¿Qué referencia nos da? R. Tenemos dos R's, ¿verdad? R en atmósferas y en milímetros de mercurio. ¿Cuál de las dos vamos a usar? Va a depender de la presión, en qué unidades se encuentra, ¿verdad? ¿De qué unidades? Si acá me está hablando de atmósferas, entonces nosotros necesariamente tenemos que trabajar en atmósferas. No podemos mezclar, sino al final no van a poderse simplificar. La idea es que se simplifiquen. Entonces, si en nuestro ejercicio nos hablan en atmósferas, utilizamos atmósferas. ¿Ya? A ver, acá en atmósferas. Lo vamos a copiar como es larguito, 0,82. La constante R es 0,82 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Ahí está. Esa es la constante R que hemos elegido o depende de la presión, ¿verdad? Depende mucho de la presión. Esto lo vamos a dividir, sus unidades, y lo vamos a anotar a este extremo. ¿Cuánto es R? 0,82. Nuevamente, atmósferas, litros sobre, ahí estoy colocando, mol, Kelvin. Ya tenemos R. Ahora me dice multiplicar por, ahí está por, T, la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura? 375 o 375 grados Kelvin. Acá ya nos daba en grados Kelvin, no había necesidad de hacer nada más. Directamente 375 grados Kelvin. Ahí le voy a colocar ya, grados Kelvin. Me dice dividir sobre la presión. Bueno, dividamos sobre la presión. Ahí vamos a dividir y vamos a colocar la presión. La presión, ¿cuánto es? En nuestros datos se tiene que encontrar 4, ¿verdad? 4 atmósferas. Y simplificamos unidades. Atmósferas de arriba con atmósferas de abajo se van. Mol de arriba, acá dice dividido, es decir que todo esto, solo el mol y Kelvin se encuentra abajo, en la parte de abajo. Mol de arriba con mol de abajo se va. Kelvin de arriba con Kelvin de abajo se va. ¿Qué nos queda? En litros, ¿verdad? Vamos a sacar nuestro resultado. ¿Cuánto nos da el volumen? Vamos a multiplicar 2 por 0,82 por 375 dividido entre 4. A mí me da...
¿Estamos de acuerdo, chicas? Ya, ahí tenemos el volumen, las unidades. Nos queda litros. Todo está simplificado y simplemente nos queda litros. Ahí está. Litros. ¿Se ha comprendido hasta acá? ¿Hay alguna duda? Betsabe, Erlan. Ya. Hagamos el inciso B, ¿ya? Me dice, ahora sí, recién leemos el inciso B directamente. Acá lo vamos a separar, permítame, lo vamos a separar y hallamos o verificamos de qué se trata el inciso B. Inciso B. Calcular la masa del gas nitrógeno, usar como referencia, tal vez acá lo podremos completar, calcular la masa del nitrógeno, usar como PM es el peso molecular, ¿ya? Peso molecular, lo que les decía, mucho en cuenta estas variables, peso molecular y masa, mucho en cuenta. Calcular la masa del gas nitrógeno, usar como peso molecular 28 gramos mol. El peso molecular, sus unidades, todos tienen unidades, ¿verdad? Aquí Kelvin, la constante universal de los gases también es algo larguita, pero tiene unidades. De la misma manera, el peso molecular tiene sus propias unidades, que es gramos sobre mol. Calcular la masa del gas nitrógeno. Acá no pondremos una coma, directamente, punto o entre paréntesis, mejor. Se ve un poquito confuso. Calcular la masa del gas nitrógeno, entre paréntesis, usar como peso molecular 28 gramos mol. Calcular la masa. Bueno, otra vez, siempre datos. Datos y lo que nos pide. Calcular la masa. La masa está expresada por la letra M. Calcular. Calcular, no sabemos. La masa del gas nitrógeno. Bueno, es el nitrógeno, es solo un gas. Acá ya no hay necesidad de poner nitrógenos, oxígenos, lo que nos llenábamos en las hojitas, ¿verdad? Solo es un gas. Calcular la masa del gas nitrógeno y nos da un dato, usar peso molecular. Peso molecular igual a 28 gramos mol. Ay, perdón, gramos mol. Nos da un datito, ¿verdad? ¿Cómo calculamos la masa? La masa. Acá en nuestro dato habíamos mencionado, ¿verdad? Cuando tengamos solo un gas, pensemos solo en esta fórmula. Y hemos resuelto dos ejercicios solo con PBNRT. Pero acá nos dice la masa. En nuestra fórmula no vemos masa, no vemos absolutamente M. Me refiero a la letra M. Entonces hay que tomar mucho en cuenta a esta otra fórmula. Mucho cuidado con esta fórmula. Hay que tenerlo bien en mente. Pueda que nos pide la masa, pueda que nos piden o pidan el peso molecular. A ver, ¿les parece si colocamos esta fórmula? La escribimos por si acaso acá. A ver, vamos a escribirla acá. N es igual a la masa sobre el peso molecular. Ahí está. Esta es nuestra fórmula. N es igual a la masa sobre el peso molecular. ¿Qué nos pide? La masa. Acá se encuentra la masa o la letra M, ¿verdad? Ahí está. Queremos encontrarla. A ver, despejemos, es decir, dejarlo solito, completamente solo. Nos fijamos arriba, a todos los lados y vemos que está acompañado del peso molecular. Al peso molecular hay que botarlo. Está dividiendo, el peso molecular está dividiendo. Va a pasar al otro lado a multiplicar. A ver cómo nos quedaría. Perdón, ahí está. Nos quedaría la masa, ya está solita. Al peso molecular lo hemos pasado a multiplicar. Ahí está por N. Y lo vamos a revolcar esta fórmula. ¿Pueden hacerlo de manera más directa? Ahí está, la masa va a ser igual a peso molecular por N. No hay necesidad de hacerlo esto, solamente estoy revolcando la fórmula. Estamos haciendo algo en orden. Acá se encuentra la masa, ¿verdad? En el lado derecho.
De la misma manera se queda en el lado derecho, el peso molecular estaba dividiendo, va a pasar a multiplicar y nos quedaría de esta forma. Queremos hallar la masa, pero no nos gusta que esté a este lado derecho, entonces lo pasamos al lado izquierdo. Solo estoy intercambiando, o de la misma forma acá directamente pueden realizarlo. Ya borran esto y su simplificación ya sería esta, ¿verdad? Ya sin hacer tanta cosa. Ahora sí, despejemos, o perdón, reemplacemos datos. Masa va a ser igual a peso molecular tenemos, acá PM, sí, ¿verdad? Es 28 gramos mol. A ver, 28 gramos sobre mol. Sobre mol. Me dice por, bueno, multipliquemos por N. Por N. En nuestros datos acá, en el inciso B, no tenemos N, pero todo este ejercicio se supone que es de un solo gas, ¿verdad? Todo esto. En sí vamos a hallar la masa de este gas, ¿verdad? De todo, simplemente que los ejercicios o los incisos están separados. N no tenemos en nuestro inciso B, entonces recurrimos al inciso A o a los datos de toda la pregunta y buscamos. Acá tenemos N, sí, ¿verdad? Acá está, 2 moles. Entonces, estos 2 moles lo vamos a anotar acá. Tenemos como dato 2 moles. Ahí está. Vamos a simplificar unidades. Mol de arriba con mol de abajo se va. Ay, perdón, van a disculpar. Mol de arriba con mol de abajo. ¿Por qué me digo mol? De abajo porque es gramos sobre mol. Abajo se encuentra este mol. Del peso molecular, el mol se encuentra en la parte de abajo. Mol de arriba con mol de abajo se va y nos queda en gramos. 2 por 28, ¿cuánto nos da la masa? 56, ¿verdad? Acá le vamos a colocar nuestro resultado de 56 gramos. La masa es igual a 56 gramos. Ya tenemos la masa. Entonces, mucho en cuenta, cuando utilizan PBNRT, también piensen, no borren de su cabecita a esta fórmula. A N va a ser igual a la masa sobre el peso molecular. Y como han visto, acá nos daba el peso molecular en el inciso B. Y nos pedía la masa. Hemos despejado, hemos realizado sus respectivas despejes y multiplicación y hemos obtenido la masa del nitrógeno. Ahora sí, a ver, unos ejercicios más de este tema. Ya que mezclas hemos practicado nomás algo. A ver, 0,47 gramos de alcohol propílico se encuentra en estado vapor y ocupa un volumen de 10 litros y etcétera. Me está hablando de un gas, ¿verdad? Estado vapor, solo me menciona un compuesto. Eso quiero que tengan mucho en cuenta, solo a uno. Entonces nosotros solo tenemos que pensar en PBNRT. Ese tiene que ser nuestro ayudante tal vez para darnos cuenta qué usar y qué no. Vamos a usar datos. Otra vez vamos a leer 0,47 gramos de alcohol propílico. Gramos, cuando me hablan de gramos, nosotros hablamos de la masa. Ahí directamente 0,47 gramos de alcohol propílico. Ahí le dejamos. Ya hemos dibujado el alcohol propílico ahí en un recipiente. Se encuentra en estado vapor y ocupa un volumen de 10 litros. Volumen B, ¿verdad? La B, un volumen de 10 litros. A 9 atmósferas de presión. Presión está expresada por la letra P. A 9 atmósferas. Y a una temperatura de, ya me está diciendo temperatura, entonces T, de 135 grados centígrados. Ahí está. Está en grados centígrados. Nosotros ese rato o ese momento directamente le vamos a sumar más 273. Y vamos a tener la temperatura expresada en grados Kelvin. ¿Cuánto les da la temperatura acá? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos como temperatura?
309. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos da la temperatura? 408. Ya. ¿Seguros? 408. Ya, a ver. A una temperatura de 135 grados centígrados. Calcular. ¿O cuál es el peso molecular? Pregunta del alcohol propílico. ¿Cuál es? Nos está preguntando. ¿Cuál es? ¿Cuál es el peso molecular? El peso molecular está expresada por PM. PM. Peso molecular. ¿Cuál es? Ahí nuestra preguntita. No sabemos cuál es el peso molecular. Nuevamente, nos está hablando de un solo gas. Entonces, nosotros vamos a acudir a PBNRT. Ahí está, NRT. Ahí. RT. Nuestra fórmula, ¿verdad? Y buscamos, ¿qué queremos hallar? El peso molecular, ¿verdad? Buscamos en nuestra fórmula, ¿existe o está peso molecular? Nos preguntamos siempre. No, ¿verdad? No vemos ninguna PM juntitas. No confundir P, es directo, todos los dos, peso molecular. No lo observamos, ¿verdad? No está acá. Pero, ¿qué decíamos en clases? Que cuando solo trabajemos con un gas, tenemos que acudir al pavo ratón, a PBNRT. Pero, ¿qué pasa acá? No está el peso molecular. ¿Qué hacemos? Entonces, nosotros sí o sí tenemos que pensar en la otra fórmula que acompaña. Sí o sí que va agarradita de la mano del pavo ratón. Esta. Sí o sí tenemos que pensar en esta fórmula. Si no lo encontramos a lo que queremos hallar, entonces escribimos la otra fórmula que va agarradita del pavo ratón, que es N es igual a la masa sobre el peso molecular. Ahí está, peso molecular. Ustedes dirán, bueno, de acá podemos despejar como hace rato, ¿verdad? Peso molecular, vamos a tener masa sobre N. Pero vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. ¿Qué les había mencionado? En vez de esta N del peso del pavo ratón, en vez de esta N, vamos a reemplazar todo esto. ¿A qué me refiero? Todo lo que observamos acá de color amarillo, todo esto, masa sobre peso molecular, va a ir en vez de N, se va a cambiar. Les he mencionado que a N le gusta cambiar. ¿A qué? A masa sobre peso molecular. Le encanta cambiar, entonces lo cambiaremos. A ver, vamos a tener lo siguiente. PBNRT. En vez de N vamos a anotar masa sobre el peso molecular. Acá abajito lo vamos a colocar sobre el peso molecular. Perdón. Sobre el peso molecular. Perdón, una disculpa. Peso molecular. Le gusta cambiar a N. Y tenemos la siguiente fórmula. Ya está cambiada. N le gusta transformarse, tal vez decirlo así. Ahí está. ¿Qué queremos hallar? Ahora sí en nuestra fórmula ya se encuentra ¿quién? El peso molecular. Ya está ahí, ya se encuentra. Entonces podemos despejar. ¿A qué me refiero a despejar? Dejarlo completamente solo. Pero observen acá, se encuentra en la parte de abajo, ¿verdad? Aquí dice masa sobre peso molecular. Al decir sobre, el peso molecular se encuentra abajo. Entonces, no nos gusta verlo abajo, entonces lo vamos a subir a la parte superior. Está dividiendo, vean acá, el peso molecular está dividiendo. Va a pasar al otro lado, me refiero al otro lado, después de la igualdad. Es como una pared la igualdad. El peso molecular al otro lado va a pasar a multiplicar y vamos a tener lo siguiente. Acá arriba ya va a estar el peso molecular. Va a pasar a multiplicar y ya nos quedaría lo siguiente, ¿verdad? Ya no está acá abajo, se fue acá arriba, está multiplicando. Pero queremos hallarlo a él, pero a su lado, ¿quién se encuentra? La presión y el volumen. Hay que dejarlo completamente solo. Entonces a estos dos, a los dos puntitos los vamos a botar al otro lado. Ambos
Ambos están multiplicando, ¿verdad? Entonces al otro lado, acá voy a colocar ambos. Al otro lado van a pasar a dividir ambos. Y vamos a tener lo siguiente. El peso molecular va a ser igual a la masa por la constante R sobre la presión por el volumen. Permítanme, aquí está. Sobre la presión por el volumen. Hemos despejado, ¿verdad? Ahí está, ya está despejado. A la presión y el volumen estaba multiplicando, lo hemos pasado a dividir. Este otro lado, vean, no se ha modificado absolutamente nada. Ahora sí, resolvamos. Ya está completamente solo, ¿quién? El peso molecular. Ya está completamente solo. Ahora sí, reemplazamos recién los datos numéricos. Vamos a tener lo siguiente. Peso molecular va a ser igual a la masa. La masa tenemos solo nuestros datos, ya nos olvidamos de la pregunta. 0,47, ¿verdad? Ahí está, gramos. Gramos por R. La constante R no nos da en el ejercicio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que anotarnos, no importa al final, R va a ser igual. Tenemos dos R's, una en milímetros de mercurio y otra en atmósferas. Obviamente, depende de la presión. Acá nos da la presión en atmósferas, entonces la constante R vamos a manejarlo en atmósferas, ya que tenemos dos, ¿verdad? Acá están, 1 y 2. Vamos a manejar 0,82. Acá la anotaremos 0,82. Atmósferas, litros, acá voy a poner así, de esta manera, litros sobre mol Kelvin. Mol Kelvin, ahí está. Coloquemos acá, R va a ser igual a 0,82. Todo esto lo voy a copiar, ¿ya? Ahí está, 0,82 atmósferas mol Kelvin. En vez de R, todo ese valor largo y grande. Ahí está. Por la temperatura. La temperatura está en grados Kelvin, ¿verdad? 408 Kelvin. Ahí está Kelvin. Sigamos reemplazando. Kelvin. Me dice dividir. Dividamos. ¿Entre quién? Entre la presión y el volumen. A ver, vamos a dividir entre la presión y el volumen. Presión. Nos fijamos en nuestros datos y dice 9 atmósferas. Perdón, atmósferas. Multiplícalo por el volumen. El volumen es 10 litros. Ahora sí, simplificamos unidades. Atmósferas de arriba con atmósferas de abajo se van. Litros de arriba con litros de abajo también se va. Kelvin de arriba con Kelvin de abajo se va. ¿Qué nos queda? Gramos sobre, vean esta línea, sobre mol. Las unidades del peso molecular nunca van a cambiar. Siempre es gramos sobre mol, ¿ya? ¿Cuánto nos da el peso molecular? Vamos. Sí. 1,74, las unidades que nos quedan, observamos, gramos, ahí está, ahí arriba, ahí ven dividido o sobre, perdón, sobre mol, ahí está, mol. Y ese vendría a ser el peso molecular del alcohol propílico o de este gas. En este caso han visto de que la mezcla de los gases era mucha cosa, ¿verdad? Siempre colocábamos para el oxígeno, para el helio, para el nitrógeno, teníamos muchos gases. Entonces lo que tienen que tener en cuenta para un solo gas, P venere T y la fórmula. Vamos con el último ejercicio y mezclas vamos a tener que recuperar, ¿ya? Tenemos un recipiente de un gas, un gas que ocupa 30 litros. Un gas, me está hablando de un solo gas. Entonces acá vamos a dibujarnos tal vez un gas. Ahí está, un gas. Tenemos en un recipiente un gas que ocupa 30 litros. Nos vamos a anotar como datos.
Ahí está. Un volumen de 30 litros. Volumen, la letra B, ¿verdad? Volumen, 30 litros. Medidos a 67 grados centígrados. Nos vamos a dar la temperatura. Sus micrófonos, chicos. Grados centígrados, ¿verdad? Está en grados centígrados. Tenemos que sumarle más 273. Ahí está, 273. Para que tengamos en Kelvin. ¿Cuánto nos da acá para como temperatura en grados Kelvin? ¿67 más 273? 339. Sigamos leyendo. Medidos a 67 grados centígrados y 745 milímetros de mercurio. Esto es ya lo conocemos, ¿verdad? Está en unidades de atmósferas, de presión. Y la presión está expresada por la letra P. Es 745 milímetros de mercurio. Ahí está. El peso molecular del gas es, el peso molecular del gas nos está dando el peso molecular. ¿Cuánto es? 28 gramos mol. Ahí está, gramos mol. Punto. Calcular la masa del gas del recipiente. Calcular la masa del gas en el recipiente. Nos está botando todos estos datos, ¿verdad? Hemos ido leyendo y hemos ido generando los datos para después olvidarnos de la lectura o del enunciado. Nos dice calcular la masa. Cuando hablemos de masa, nosotros rápidamente, para no notar masa, así toda esa palabra, lo expresamos con la letra M. Calcular, no lo sabemos. Nuevamente, estamos hablando de un solo gas, entonces nosotros tenemos que pensar en ¿quién? En pavo ratón. Directamente, tienen que pensar en él. Ahí está, lo vamos a anotar al pavo ratón. Y observamos, ¿sí? Perdón, pero la suma es 340. Ya, no te preocupes. 340, ahí está. Nuevamente les decía, cuando solo hablemos de un gas, directamente PV en RT y observamos, ¿qué es lo que nos pide? La masa. Y nos preguntamos, ¿en nuestra fórmula se encuentra la masa? No, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en su otra fórmula o en la otra fórmula que va agarradita de la mano del pavo ratón, que es la siguiente. N es igual a la masa sobre el peso molecular. Estas dos van agarraditas de la mano. Ahí las vamos a anotar. ¿Por qué las estamos anotando? Porque en nuestra fórmula inicial, que es pavo ratón, no se encuentra lo que queremos hallar, que es la masa, no se encuentra. Entonces, pensamos en la otra que va bien enlazada al pavo ratón, que es N es igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces, en esa también hay que pensar en ese momento. Ahí está, vamos a dividir. ¿Y les parece si reemplazamos? A N le gusta cambiar, le encanta cambiar, entonces vamos a hacer eso. En vez de N vamos a anotar todo esto. Ahí está, vamos a anotar todo esto. A veces no ocurre el caso, pero otras veces hay que cambiar, ¿ya? A ver, vamos a reemplazarlo. Lo mismo que hace rato. PV, en vez de N vamos a anotar masa sobre el peso molecular. Ahí está, lo mismo de hace rato, ¿verdad? Simplemente que acá vamos a trabajar los despejes. Más que todo está enfocado a eso, el despejar. Ahí está. Han cambiado, ¿verdad? ¿Qué nos pide? La masa. Entonces nuestra idea tiene que ser despejar, dejarlo completamente solo ¿a quién? A la masa. Y nos fijamos a todos los extremos. Tiene que estar completamente solo. Primero botemos al peso molecular. Está dividiendo. Va a pasar al otro lado a multiplicar. Y vamos a tener lo siguiente, como acá. Acá ya tengo. Hemos botado al peso molecular arriba, ¿verdad? Estaba dividiendo, ha pasado a multiplicar.
Acá está, ya se encuentra arriba, ahí. Pero queremos la masa, entonces nos fijamos a sus extremos. ¿Quiénes se encuentran? La R o la constante R y la temperatura. Tiene que estar completamente solo. Entonces a los dos al mismo tiempo los vamos a botar. Los dos están multiplicando, vean, están multiplicando. Al otro lado, después de la igualdad, ojo, al otro lado, van a pasar a dividir. ¿Y cómo me va a quedar la ecuación? Permítanme, ahí está. La masa ya se ha quedado sola, ahí está, sola. R y T han pasado a dividir. Y está, permítanme, a dividir, ¿verdad? Ahí tenemos a la masa ya despejada. R por T. Ya han pasado a dividir. Sigamos con las ecuaciones. Vamos a tener lo siguiente. La masa no les gusta que esté a este extremo, al lado derecho, perdón, expresarlo así, al lado derecho. Lo vamos a intercambiar o ustedes directamente ya no analizan esa parte. Acá lo voy a volver al otro lado, ¿ya? Es decir, que lo voy a cambiar de lado. Acá voy a tener la masa, perdón. Así lo haremos, van a disculpar. La masa va a ser igual a lo siguiente. Esta masa lo estoy pasando al otro lado. Simplemente estamos intercambiando de lados. O como revolcando las medias. Estoy revolcando la media. Y vamos a tener lo siguiente. Ahí está. Listo. Ahora sí, ya está M o la masa completamente sola. Ahora vamos a reemplazar los datos. La masa me dice va a ser igual al peso molecular. Ya estamos reemplazando datos. El peso molecular tenemos, sí, ¿verdad? Es 28 gramos sobre, mol. Me dice multiplicar, a ver, multiplicar por la presión. Bueno, acá está la presión. ¿Cuánto es? 745 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Por multiplicar por el volumen. ¿El volumen cuánto es? Nos da 30 litros. Ya ven, ya nos hemos olvidado del enunciado. Dividamos. Nos dice dividir entre la constante R. R siempre nos olvidamos. Si pueden anotarlo antes de hacerlo, los ejercicios. Ahí está, R. ¿Qué constante R vamos a manejar? Nosotros sabemos que existen dos constantes, una que está en atmósferas y otra que está en milímetros de mercurio. ¿Cómo nos vamos a guiar qué usar? Acá nos da la presión en milímetros de mercurio, entonces R tiene que encontrarse en milímetros de mercurio. Acá me permiten, vamos a copiar esto por las unidades que son larguitas. En milímetros de mercurio. En milímetros de mercurio es 62,4, ¿verdad? 62,4 milímetros de mercurio. Ahí está. 62,4 milímetros de mercurio. Ahora sí, vamos a reemplazar a nuestras fórmulas. Me dice dividir entre R. R es 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol Kelvin. Milímetros de mercurio. Ay, perdón, ahí está. Listo. Después, multiplicar por la temperatura. La temperatura observamos que es 340. Acá está, 300. Estamos reemplazando todos los datos que nos ha generado. Ahora sí, simplificamos unidades, no hay que olvidarse. Milímetros de mercurio con milímetros de abajo de mercurio se van. Gramos, ¿dónde estamos? Kelvin de arriba con Kelvin de abajo se va. Mol de abajo con mol de abajo se van. O mol de arriba se van. Eso haciendo extremos con extremos, medios con medios, que lo hemos hecho hace mucho tiempo. Litros de arriba con litros de abajo se van. Y nos queda unidades de gramos. ¿Cuánto nos da acá como resultado? A mí me sale 29,42. Ya. Ahí está. Vamos a sacar los datos. Permítanme.
Perdón. El mouse. Masa va a ser igual a ¿cuánto? Perdón. ¿Cuánto te sale? 49. Las unidades que nos quedan son los gramos. Ahí está, la masa. Hemos obtenido la masa de este gas, que no nos dice, un gas cualquiera nos está mencionando.